Mujer humilla a una pasajera y exige asiento para su hijo, pero la reacción de la pasajera dejó al avión sin palabras. ¿Y si un simple asiento en un avión desencadenara una historia que nadie podría olvidar? Renata Alvarado, decidida y orgullosa, jamás imaginó que un enfrentamiento público cambiaría el rumbo de su vida. Isabela Moreira, tranquila y resiliente, se convertiría, sin buscarlo, en el centro de una polémica que pondría a prueba su paciencia y su pasado. Una discusión que comienza como un simple conflicto viral revela heridas profundas, secretos familiares y la inesperada oportunidad de redimirse. Pero en un mundo donde las apariencias dominan, ¿será posible convertir el error en un acto de empatía? El murmullo de los pasajeros llenaba el avión mientras los últimos abordaban con prisas. Renata Alvarado, con su hijo Mateo de 8 años, avanzaba por el pasillo con una expresión que mezclaba cansancio y fastidio. Mateo, inquieto y lleno de energía, tiraba de su madre con insistencia mientras señalaba hacia los asientos junto a la ventana. «Mamá, quiero ir ahí, junto a la ventana, por favor». Renata suspiró con impaciencia. «Tranquilo, hijo. Vamos a arreglarlo». Al llegar a la fila asignada, encontraron que el asiento junto a la ventana ya estaba ocupado. La mujer sentada allí, Isabela Moreira, tenía los audífonos puestos y parecía absorta en la lectura de un libro. Renata, sin dudarlo, tocó su hombro. «Disculpe, señora, mi hijo quiere sentarse junto a la ventana, ¿podría cambiarnos el lugar?». Isabela alzó la mirada, sorprendida por la solicitud inesperada. Observó a Mateo, que la miraba con ojos ansiosos, y luego a Renata, cuya sonrisa era más exigencia que cortesía. «Lo siento mucho, pero preferiría no moverme». «Reservé este asiento con anticipación porque me siento más cómoda aquí», respondió con calma, aunque sintió el peso de la presión. La sonrisa de Renata desapareció en un instante, reemplazada por una mirada cortante. ¿De verdad va a decirle que no a un niño? Isabela mantuvo la calma, aunque notaba que los pasajeros alrededor empezaban a prestar atención. «Entiendo que él quiera la ventana, pero este lugar es importante para mí. Estoy segura de que encontrarán una solución con la aeromoza». Mateo, irritado por la respuesta, cruzó los brazos y exclamó: «¡Qué mala, es solo un asiento! Yo quiero estar ahí, mamá, no es justo». Las palabras del niño resonaron, y Renata vio una oportunidad para reforzar su argumento. «Exactamente, señora, no es justo. Usted es una adulta, él es un niño. No entiendo por qué no puede tener un poco de empatía. No debería ser tan difícil para usted cambiarse». Isabela sintió que el aire se volvía más denso. Observó cómo Mateo lanzaba miradas acusatorias y Renata cruzaba los brazos como si esperara que se diera de inmediato. A pesar de sentirse acorralada, intentó mantener el control de la situación. «Entiendo su punto, pero ya le expliqué mis razones. Este es el asiento que reservé, y no planeo cambiarme. Tal vez puedan hablar con la aeromoza para que los ayude». Renata dejó escapar una risa seca, llena de sarcasmo. «Claro, seguro que tengo que mover cielo y tierra porque usted no puede ceder un simple asiento. Qué triste que haya personas tan egoístas». Sin perder más tiempo, Renata sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar. Mateo, imitando la actitud de su madre, señalaba a Isabela con el dedo. «Amigos, miren esto. Esta mujer se niega a cambiar de lugar con mi hijo para que él pueda sentarse junto a la ventana. ¿Qué tipo de persona hace esto a un niño? Increíble. Compartan esto, la gente necesita saber que aún existen personas tan desconsideradas». Los murmullos aumentaron entre los pasajeros. Algunos observaban incómodos, mientras otros intentaban evitar el contacto visual. Isabela, atrapada en el centro de la atención, optó por no responder más. Mantuvo su mirada fija en el libro que ya no podía leer, intentando calmarse. «Mamá, ¿por qué no nos hace caso?», insistió Mateo con voz casi llorosa, mientras Renata terminaba de grabar y se acomodaba en el asiento del pasillo, aún indignada. «Porque hay personas que solo piensan en sí mismas, hijo. No te preocupes, el mundo ya se encargará de darle lo que merece». La tensión era insoportable, y aunque Isabela no dijo nada, sentía el peso de cada mirada. En el aire quedó suspendida una incómoda calma, como la pausa antes de una tormenta. El avión había despegado hace apenas unos minutos, pero la tensión seguía tan pesada como el aire comprimido en la cabina. Renata no paraba de lanzar miradas furtivas hacia Isabela, quien, aunque intentaba mantenerse tranquila, sentía en su nuca el peso del juicio silencioso. Mateo,
Aún frustrado por no haber conseguido el asiento junto a la ventana, murmuraba cosas inaudibles que su madre aprobaba con un leve asentimiento de cabeza. Renata sacó nuevamente su teléfono y comenzó a revisar el video que había grabado antes. Lo miró detenidamente, como evaluando si su discurso era lo suficientemente contundente. Al parecer no lo era, porque volvió a grabar, esta vez incluyendo un monólogo lleno de indignación. Pues aquí estoy, en un vuelo donde claramente la empatía está en peligro de extinción. Mi hijo solo quería un asiento junto a la ventana, pero ya ven, algunas personas prefieren aferrarse a un lugar en vez de hacer algo por un niño. ¡Qué vergüenza! Mientras hablaba, enfocaba deliberadamente a Isabela, quien, al percatarse de lo que ocurría, levantó la mirada por un instante, pero luego volvió a fijarla en la página de su libro. A pesar de su aparente calma, la lectura era imposible, las palabras parecían bailar frente a sus ojos. Un par de pasajeros observaban la escena con expresiones de incomodidad, pero ninguno intervenía. Cerca de allí, una aeromoza notó la situación y comenzó a caminar hacia la fila, pero antes de llegar, Renata alzó la voz. Y claro, ahora se hace la indiferente. Señora, ¿de verdad no siente vergüenza? Está aquí comportándose como si nada mientras mi hijo está triste y decepcionado. ¿Qué tipo de ejemplo le está dando al mundo? Mateo, motivado por el tono elevado de su madre, se unió al ataque. Sí, mamá. Es muy mala. Si yo estuviera en la ventana, estaría feliz, pero no quiere cambiarse porque no le importa. Isabela cerró el libro lentamente. Tomó aire y miró a Renata directamente por primera vez desde que comenzó el conflicto. Su tono era bajo, casi susurrante, pero firme. Señora, le pido que por favor me deje en paz. No quiero continuar con esta discusión. Renata rió con sarcasmo, un sonido que cortó el ambiente como una hoja afilada. Claro. Ahora soy yo la que está molestando. Increíble. No me sorprende que alguien tan egoísta quiera hacerse la víctima. Isabel apretó los labios, intentando no responder. No era la primera vez que enfrentaba situaciones hostiles, pero esta era distinta. Aquí no había espacio para escapar. Cerró los ojos por un momento, intentando recordar las palabras de su terapeuta. Respira, no todos los ataques necesitan una respuesta. La paz no es una debilidad. La aeromoza finalmente llegó hasta la fila. Con una sonrisa tensa, se inclinó hacia Renata. Señora, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Renata no perdió la oportunidad. Claro que sí. Quiero que esta mujer cambie de asiento con mi hijo. Solo quiero que él pueda disfrutar del vuelo junto a la ventana. Pero parece que le importa más su comodidad que el bienestar de un niño. La aeromoza miró a Isabela, quien levantó una mano con suavidad para interrumpir. No es necesario, gracias. Ya he explicado mis razones y no voy a moverme. Estoy en mi lugar asignado. La aeromoza asintió, notando el evidente desgaste en el rostro de Isabela. Entonces, se giró hacia Renata, quien parecía al borde de un estallido. Señora, entiendo su molestia, pero no podemos obligar a nadie a cambiar de asiento. Tal vez podamos buscar otra solución. Podría preguntar si hay lugares libres en otras filas. Renata resopló con exasperación, cruzando los brazos mientras Mateo seguía murmurando que quería la ventana. No importa. Nadie aquí entiende lo que es ser madre, ¿sabe qué? No necesito su ayuda. La aeromoza retrocedió, claramente incómoda, y Renata volvió a centrarse en su teléfono. Publicó el video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: cuando la empatía desaparece, el mundo pierde. Qué tristeza que mi hijo haya tenido que vivir esto. Isabela intentó sumergirse nuevamente en su lectura, pero sabía que ya era inútil. Las palabras eran apenas un ruido de fondo en su mente. En el reflejo de la ventana, podía ver su propio rostro, pálido y cansado, junto a las siluetas de Renata y Mateo. Un nudo en el pecho comenzó a formarse, pero lo sofocó con fuerza. El vuelo transcurría lentamente, y aunque el sonido de los motores era constante, no podía competir con el eco de las palabras hirientes que se habían dicho. Isabela se permitió un único pensamiento: ojalá la vida la haga reflexionar algún día. La noche había caído, y mientras el avión aterrizaba, Renata miraba su teléfono con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había pasado el vuelo monitoreando los comentarios iniciales en su publicación, y aunque algunos mensajes la apoyaban, otros comenzaban a cuestionar su actitud. No entendía cómo alguien podía ponerse del lado de aquella mujer que se había negado a un simple gesto de humanidad.
¿Qué te pasa, mamá?, preguntó Mateo mientras jalaba su manga. ¿Todavía estás enojada? Renata respiró hondo, buscando la respuesta adecuada para un niño que no podía entender del todo la complejidad de la situación. No, hijo, solo quiero que la gente vea lo que pasó y lo injusta que fue esa mujer. Tú tenías derecho a ese asiento, y ella simplemente decidió ignorarte. El avión llegó a su destino, y los pasajeros comenzaron a descender uno a uno. Isabela esperó hasta que el pasillo estuviera más despejado. No quería cruzarse con Renata ni prolongar la incomodidad. Con su libro cerrado y su bolso colgado al hombro, caminó hacia la salida sintiendo las miradas persistentes de quienes habían presenciado el incidente. Mientras Renata y Mateo recogían su equipaje, la primera notificación llegó: tu video ha alcanzado 1000 vistas. Renata sonrió con autosuficiencia y apuró a Mateo para que se moviera más rápido. Tenía prisa por llegar a casa, revisar sus redes y ver el impacto que estaba generando. Horas más tarde, en la sala de su departamento, Renata se acomodó en el sofá con una copa de vino y el teléfono en la mano. Las notificaciones no dejaban de aparecer: comentarios, reacciones, compartidos. Mateo, sentado en el suelo con sus juguetes, la miraba ocasionalmente, curioso por la emoción que veía en su madre. Mira esto, hijo. Hay muchas personas que entienden lo que pasó. Estoy segura de que esta historia va a hacer que esa mujer reflexione. Sin embargo, al deslizar por los comentarios, comenzó a notar un cambio en el tono. Algunos mensajes eran agresivos, otros simplemente críticos. ¿Y por qué no enseñó a su hijo a aceptar un no por respuesta? Su actitud es un pésimo ejemplo para un niño. Qué vergüenza grabar a alguien y exponerla de esta manera. Renata sintió un nudo en el estómago. No importa, pensó, las redes siempre tienen gente negativa. Pero los comentarios seguían llegando, y cada uno parecía más duro que el anterior. En otra parte de la ciudad, Isabela estaba en su pequeño apartamento, sentada junto a una taza de té que había dejado enfriar. Su teléfono, que generalmente permanecía olvidado en un rincón, no dejaba de vibrar. Mensajes de amigos, compañeros de trabajo y conocidos llenaban su bandeja de entrada. Isabela, ¿eres tú en ese video que está circulando? Vi lo que pasó, qué paciencia tuviste. Eres un ejemplo, no sé cómo aguantaste todo eso. Confundida, abrió uno de los enlaces que le habían enviado y se encontró con el video de Renata. Se reconoció de inmediato, su rostro sereno, su respuesta firme. Pero lo que más la sorprendió fueron los comentarios. Aunque algunos intentaban defender a Renata, la mayoría aplaudía la actitud tranquila de Isabela frente a la confrontación. Esto no puede ser real, murmuró para sí misma, sintiendo un torbellino de emociones. Había sido expuesta sin su consentimiento, pero al mismo tiempo, la reacción del público era inesperada. En cuestión de horas, el video de Renata se convirtió en un tema de conversación. Programas de televisión y portales de noticias comenzaron a reportarlo como un ejemplo de las discusiones que ocurren en espacios públicos. Las redes sociales estaban divididas, y los hashtags #empatía y #humillación viral comenzaron a hacerse tendencia. Mientras Renata intentaba defenderse en los comentarios, el ambiente en su hogar se volvía más tenso. Mateo, aburrido de los susurros molestos de su madre al leer en voz baja las críticas, se levantó y caminó hacia su cuarto. ¿Por qué importa tanto eso, mamá?, preguntó antes de desaparecer tras la puerta. Renata no respondió, pero su corazón se encogió un poco. Miró nuevamente su teléfono y vio una nueva publicación que empezaba a ganar popularidad. Otro pasajero había grabado el momento desde otra perspectiva, mostrando cómo Renata había presionado a Isabela y cómo Mateo se había unido al ataque. El video tenía un mensaje simple: la dignidad no necesita gritar. Renata despertó temprano aquella mañana con la esperanza de ver cómo el video seguía ganando popularidad. Al abrir sus redes sociales, el contador de vistas había subido a cifras impresionantes. Sin embargo, algo no cuadraba. La cantidad de comentarios negativos había aumentado. Se sintió atrapada en una mezcla de orgullo por la atención recibida y temor ante la evidente hostilidad que comenzaba a dominar la conversación. Mientras revisaba, se topó con un enlace que le hizo detenerse. Era otro video del incidente, grabado desde un ángulo diferente. Un pasajero había capturado todo: su tono prepotente, las palabras acusatorias y la manera en que había empujado a Mateo a unirse a la confrontación. El video estaba acompañado por un mensaje que decía: antes de juzgar, vean la historia completa. ¿Realmente esto es empatía? Renata sintió como el teléfono casi se le escurría de las manos.
Abrió los comentarios con manos temblorosas. Eran cientos, quizás miles, y la mayoría no estaban de su lado. No puedo creer que use a su hijo para justificar su mal comportamiento. La paciencia de esa mujer es admirable. Yo no sé cómo aguantó. Renata, en lugar de grabar, deberías enseñar a tu hijo a aceptar las cosas. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Isabela ya había recibido una avalancha de mensajes. Algunos eran de apoyo, otros simples muestras de curiosidad. Pero lo que más le llamó la atención fue una notificación inesperada: un programa de televisión matutino quería entrevistarla. ¿Entrevistarme? ¿Por qué?, se preguntó en voz alta. Tomó su teléfono y, con algo de nerviosismo, llamó al número que le habían dejado. Al otro lado de la línea, una productora emocionada le explicó cómo su actitud en el video se había convertido en un símbolo de calma y dignidad en una era de conflictos públicos. No sé si soy la persona adecuada para hablar de esto, dijo Isabela, sintiendo que su voz temblaba. Créame, señora Moreira, su historia está inspirando a muchas personas. Su tranquilidad ante una situación tan difícil es algo que necesitamos en estos tiempos. Después de colgar, Isabela se quedó mirando por la ventana. No podía evitar sentirse confundida. Nunca buscó ser el centro de atención, mucho menos convertirse en un ejemplo público. Sin embargo, sabía que esta situación no desaparecería por sí sola. Renata, por otro lado, intentaba desesperadamente justificar sus acciones. Respondió a varios comentarios, explicando que su única intención era proteger a su hijo y darle una lección de empatía a Isabela. Pero cuanto más intentaba defenderse, más fuerte era la reacción en su contra. Esa misma tarde, un conocido de Renata le envió un mensaje breve: te están mencionando en la tele. Encendió la televisión, y su corazón se hundió al ver que el video del incidente estaba siendo debatido en un programa de noticias. El enfoque no era el que ella esperaba. Hoy analizamos un ejemplo de cómo las redes sociales pueden distorsionar nuestras percepciones. Una madre que graba y humilla, una mujer que se mantiene tranquila, ¿qué nos dice esto sobre nuestra sociedad? Las imágenes del video alternaban entre la postura serena de Isabela y el rostro enojado de Renata. Las opiniones de los panelistas eran claras: Isabela era la víctima, y Renata, el agresor. Renata apagó el televisor y se dejó caer en el sofá. Mateo, quien jugaba cerca, la miró con curiosidad. Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo, estoy bien. Solo estoy un poco cansada. En su interior, una sensación de vergüenza comenzaba a germinar. No estaba acostumbrada a ser vista de esa manera, como la villana de la historia. Por la noche, mientras intentaba dormir, Renata revisó las redes por última vez. Allí encontró algo que no esperaba: una publicación de Isabela. No era un mensaje agresivo ni una respuesta directa al video. Era una simple reflexión acompañada de una fotografía de un libro: a veces, el silencio es la mejor respuesta ante el ruido del mundo. La dignidad no necesita gritar para ser escuchada. Las palabras resonaron en Renata de una manera inesperada. Cerró los ojos, pero no encontró paz en su mente. Algo dentro de ella comenzaba a romperse, aunque no sabía aún si sería para bien o para mal. Renata despertó al día siguiente con un peso en el pecho. Había pasado la noche revisando obsesivamente los comentarios en sus redes, intentando encontrar al menos un resquicio de apoyo. Pero el ruido era ensordecedor. Los mensajes críticos seguían llegando, y algunos eran crueles. Eres el ejemplo perfecto de lo que está mal con las redes sociales. ¿No te da vergüenza usar a tu hijo para justificar tu comportamiento? Pobrecito Mateo, ojalá no crezca pensando que esa actitud es normal. Esa última frase fue como un golpe. Cerró el teléfono de golpe y se dirigió a la cocina, donde Mateo ya estaba sentado, comiendo cereal y viendo caricaturas. El niño parecía tranquilo, ajeno a la tormenta digital que envolvía a su madre. Renata lo observó por unos segundos. La pregunta de la noche anterior: ¿por qué importa tanto eso?, seguía resonando en su mente. Por otro lado, Isabela comenzaba su día en su pequeño apartamento, organizando una pila de libros que había dejado descuidados por días. Desde el momento en que el video comenzó a viralizarse, su rutina había cambiado por completo. La tranquilidad que tanto valoraba había sido reemplazada por entrevistas, mensajes constantes y solicitudes de todo tipo. Aquella mañana recibió un correo que la dejó sin palabras: una invitación para dar una conferencia en una universidad prestigiosa. Querían que hablara sobre su experiencia y cómo había manejado el conflicto con dignidad. Dignidad, murmuró,
sintiendo una mezcla de orgullo y extrañeza. No podía entender cómo algo tan cotidiano había tomado una dimensión tan grande. Se quedó mirando el correo por unos minutos antes de responder con un "lo pensaré". Mientras Isabela intentaba encontrar un equilibrio en su vida, Renata enfrentaba un nuevo desafío. Al llegar a su oficina, notó las miradas incómodas de sus compañeros. Susurraban a su paso, y aunque nadie decía nada directamente, el ambiente estaba cargado. «Renata, puedes venir a mi oficina», dijo su jefe, Julián, desde el otro lado del pasillo. Renata sintió un nudo en el estómago mientras lo seguía. Al cerrar la puerta, Julián suspiró y la miró con seriedad. «¿Qué está pasando contigo? Todo el mundo en la oficina está hablando del video. Algunos clientes incluso han llamado para quejarse. Esto nos está afectando más de lo que imaginas». Renata intentó defenderse. «No era mi intención que esto se saliera de control. Solo estaba protegiendo a mi hijo, protegiendo a tu hijo». «Renata, lo que se ve en ese video no es protección, es acoso. Necesitas arreglar esto antes de que nos perjudique más. Tómate unos días, reflexiona, pero por favor, ponle fin a esta situación». Renata salió de la oficina sintiéndose derrotada. Caminó por las calles en silencio, evitando mirar su teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente vulnerable. Isabela, mientras tanto, recibía un mensaje inesperado de una persona que decía haber estado en el mismo vuelo. «Señora Moreira, quiero agradecerle por cómo manejó esa situación. Mi hija de 13 años estaba en el asiento detrás de usted y vio todo. Me dijo que su actitud la inspiró a ser más paciente y a no dejarse llevar por el enojo. Gracias por eso». Isabela leyó el mensaje varias veces. Sentía una extraña calidez en el pecho, como si el caos del incidente estuviera revelando algo más profundo. Pensó en responder, pero en su lugar decidió salir a caminar. Necesitaba aclarar su mente. Mientras las dos mujeres vivían experiencias opuestas, las redes sociales seguían ardiendo. Personas de todo el país discutían sobre el caso, tomando partido. Algunos defendían a Renata, argumentando que el amor de una madre por su hijo justificaba su reacción, mientras que otros veían en Isabela un ejemplo de integridad. Pero el debate comenzó a cambiar cuando surgieron más detalles sobre Renata. Usuarios en las redes descubrieron publicaciones antiguas donde mostraba actitudes similares, desde discusiones en público hasta quejas constantes sobre lo que ella consideraba malos servicios. Una fotografía donde aparecía regañando a un mesero se volvió viral, acompañada por el mensaje: «Parece que este no fue un caso aislado». La imagen de Renata se deterioraba más con cada hora. Isabela, por su parte, trataba de mantenerse al margen, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar todo esto de manera directa. Renata llegó a casa esa noche sintiéndose más sola que nunca. Encendió la televisión para distraerse, pero en el primer canal aparecieron imágenes del video. Cambió rápidamente, pero el siguiente programa hablaba de lo mismo. Finalmente apagó el televisor y se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida. Por primera vez, comenzó a preguntarse si todo esto no era más que el reflejo de algo que llevaba mucho tiempo ignorando en su propia vida. Renata nunca había experimentado un silencio tan ensordecedor en su vida. Sentada en su comedor, con el teléfono entre las manos, miraba las notificaciones en la pantalla. Cada vibración era como una bofetada que no podía evitar. Había intentado defenderse, pero sus palabras eran como gasolina en un fuego que ya no podía controlar. Afuera, el mundo parecía seguir su curso sin detenerse, pero para ella, todo estaba en pausa. Había empezado el día revisando las redes sociales, esperando encontrar algún mensaje de apoyo, pero lo único que encontró fue una nueva oleada de críticas. Renata Alvarado, la madre que convirtió un vuelo en un juicio público. El linchamiento digital que no esperabas, cuando el victimario se vuelve la víctima. ¿Realmente todo esto era necesario? Esas eran solo algunas de las frases en los titulares que circulaban por internet. Lo que más le dolía no eran los insultos, sino las críticas que mencionaban a Mateo. Pobre niño, con una madre así no necesita más problemas en la vida. ¿Qué clase de ejemplo le está dando? Esto no tiene nada que ver con ser buena madre. Renata apagó el teléfono de golpe, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Por un momento pensó en salir a caminar, alejarse del ruido, pero el mundo exterior le parecía tan hostil como las redes. Mientras tanto, en una cafetería del centro de la ciudad, Isabela se encontraba con su amiga Elena, una mujer de cabello corto y mirada curiosa que no dejaba de observarla con una sonrisa.
No puedo creer que estés aquí sentada como si nada hubiera pasado, Isa, dijo Elena mientras removía el azúcar en su café. ¿Qué esperabas, que me encerrara en mi casa a llorar por algo que yo no pedí?, respondió Isabela con una ligera risa, aunque su tono era más defensivo de lo que quería admitir. Pues no sé. Quizás deberías aprovechar la atención. Esto no pasa todos los días. Te están llamando para entrevistas, para dar charlas. Si fueras más lista, usarías esta oportunidad. Isabela bajó la mirada hacia su taza de té, pensando en las palabras de Elena. Había rechazado varias invitaciones porque no quería exponerse más de lo necesario, pero algo en su interior le decía que no podía evitarlo para siempre. «¿Y si no estoy hecha para esto?», murmuró, más para sí misma que para su amiga. Elena le tomó la mano y la miró con seriedad. «Mira, no te estoy diciendo que te conviertas en una figura pública, pero la gente está viendo algo en ti que tú misma no alcanzas a ver. Tal vez sea momento de que lo descubras». Mientras Isabela reflexionaba sobre el rumbo que estaba tomando su vida, Renata enfrentaba una nueva crisis. Su madre, Clara, una mujer de semblante severo y voz firme, llegó sin previo aviso al departamento. «Renata, ¿qué está pasando contigo?», preguntó mientras cruzaba los brazos y se sentaba frente a ella. «¿Qué haces aquí, mamá?», respondió Renata, tratando de sonar tranquila, pero el temblor en su voz la delataba. «Vi las noticias. He visto los videos. Esto se te está saliendo de las manos, hija, ¿por qué no dejas de exponerte y simplemente te disculpas?». Renata la miró con incredulidad. «¿Disculparme? ¿Por qué debería disculparme?». «Todo esto empezó porque esa mujer no quiso ceder su lugar. Yo solo estaba defendiendo a mi hijo». «¿Defendiendo?». «No, Renata, lo que hiciste fue humillar a alguien frente a un avión lleno de personas. Y ahora, el mundo entero lo sabe. Es hora de que te hagas responsable de tus acciones». Las palabras de Clara eran como dardos, y Renata no podía esquivarlas. Por primera vez en días, se sintió incapaz de responder. Esa noche, mientras Mateo dormía en su habitación, Renata se sentó en el sofá con una copa de vino. Miró alrededor, viendo los juguetes esparcidos por el suelo y las paredes vacías del departamento. Pensó en su vida, en las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Recordó su divorcio, los constantes conflictos con su exesposo, y las veces que Mateo le había pedido que simplemente estuviera más tiempo con él. Por primera vez, comenzó a cuestionar si su enojo en el avión no había sido más que una acumulación de frustraciones que no tenían nada que ver con Isabela. En ese momento, tomó el teléfono y comenzó a escribir un mensaje en sus redes. Pero al leer las palabras que había escrito, sintió un vacío. No era suficiente, no podía encontrar la manera correcta de expresarse. Apagó el teléfono y se dejó caer en el sofá. Afuera, la ciudad seguía viva, pero para Renata, el ruido era insoportable. El sol iluminaba el pequeño balcón del departamento de Isabela, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era una mañana tranquila, pero ella sabía que no sería así por mucho tiempo. La llamada de la universidad había vuelto a su mente una y otra vez desde el día anterior. Aunque su instinto inicial fue rechazar la invitación, algo dentro de ella le pedía que lo reconsiderara. Mientras hojeaba un libro que siempre recurría para encontrar calma, una notificación en su teléfono llamó su atención. Era un correo de una antigua alumna, Mariana, que ahora trabajaba en una organización que promovía la salud mental. «Profesora Moreira, he seguido la historia del video y no pude evitar escribirle. Cuando fui su alumna, usted me enseñó a enfrentar la vida con paciencia y respeto, algo que se ve reflejado en cómo manejó esa situación. Estoy organizando un foro sobre resiliencia, y creo que su experiencia sería invaluable, ¿podemos hablar?». Isabela cerró el teléfono y apoyó la frente en sus manos. Nunca se había considerado una mujer extraordinaria, mucho menos alguien que pudiera inspirar a otros. Pero parecía que el mundo estaba viendo algo en ella que ni siquiera ella entendía. Más tarde, esa misma mañana, recibió una llamada de Elena. «Isa, ¿ya decidiste qué vas a hacer con la invitación de la universidad?», preguntó su amiga con un tono insistente. «No estoy segura, Elena. Me asusta la idea de exponerme más. No quiero que esto se convierta en algo que no puedo manejar. Entiendo que tengas miedo, pero recuerda que tienes la oportunidad de convertir algo negativo en algo positivo. No se trata de fama, se trata de dar un mensaje que claramente la gente necesita escuchar». Isabela guardó silencio. Las palabras de Elena tenían sentido, pero aún sentía un peso en el pecho. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad,
Renata salía de su departamento con gafas oscuras y un sombrero que cubría su rostro. Había decidido visitar una librería cercana para escapar del aislamiento autoimpuesto de los últimos días. Mateo, que la acompañaba de mala gana, no dejaba de preguntar por qué su mamá parecía tan preocupada últimamente. «Mamá, ¿por qué no podemos ir al parque como siempre?», preguntó mientras caminaban por la calle. «Porque hoy quiero que hagamos algo diferente, Mateo», respondió Renata, intentando sonar relajada. «¿Tiene que ver con lo que pasó en el avión?». Renata se detuvo en seco. Miró a su hijo y vio en sus ojos la confusión de un niño que no entendía por qué su mundo se había vuelto tan complicado. «Escucha, hijo. A veces los adultos cometemos errores, y las cosas se complican. Pero todo estará bien, ¿de acuerdo?». Mateo asintió, aunque no parecía convencido. En la librería, mientras Mateo exploraba la sección infantil, Renata se encontró con un libro sobre manejo de emociones. Lo tomó entre sus manos y comenzó a hojearlo, preguntándose si realmente podía aprender algo de él. En ese momento, su teléfono vibró. Era una notificación de redes sociales. Alguien había etiquetado a Isabela en una publicación que ya acumulaba miles de interacciones. Ella no buscó ser un ejemplo, pero su actitud nos recuerda la importancia de la empatía. «Gracias, Isabela Moreira, por mostrarnos que no todo se resuelve con gritos». Renata sintió una punzada de frustración. Mientras su vida parecía desmoronarse, Isabela se convertía en un símbolo de virtud. Esa tarde, mientras Isabela caminaba por un parque cercano, recibió una llamada de Mariana. «Profesora, sé que puede ser intimidante, pero realmente creo que su experiencia puede cambiar vidas. Usted me ayudó a cambiar la mía, y no puedo imaginar a alguien mejor para hablar sobre cómo mantener la calma en situaciones difíciles». Isabela respiró hondo. Sentía que algo la empujaba a salir de su zona de confort, a enfrentar el mundo con la misma calma que la había caracterizado en el avión. «Está bien, Mariana. Haré la conferencia. Pero solo una vez», dijo finalmente. Al colgar, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Tal vez era el momento de demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que la dignidad no era solo una palabra, sino una forma de vivir. Renata miraba por la ventana de su departamento mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Había pasado días enteros evitando el mundo exterior, respondiendo solo a lo necesario y cancelando cualquier plan que implicara enfrentarse a otros. Su jefe no había llamado desde que le sugirió reflexionar sobre su situación, y su madre había decidido darle espacio, aunque dejó claro que no estaba de acuerdo con la forma en que Renata manejaba las cosas. Esa mañana, Renata encendió la televisión, buscando algo que la distrajera. Sin embargo, al cambiar de canal, se encontró nuevamente con la imagen de Isabela, esta vez en un noticiero. La profesora Isabela Moreira habló ayer en una universidad sobre la importancia de la resiliencia y la empatía en nuestra sociedad actual. Su mensaje ha conmovido a miles y ha sido compartido en redes sociales como un ejemplo de cómo manejar el conflicto con dignidad. Renata apagó la televisión de inmediato, sintiendo como un ardor subía por su pecho. No entendía por qué todo el mundo parecía idolatrar a esa mujer, mientras ella era tratada como una paria. La frustración era casi insoportable, pero algo dentro de ella le decía que este enojo no iba a solucionar nada. Mateo entró corriendo en la sala con un dibujo en la mano. «Mamá, mira lo que hice en la escuela», dijo con entusiasmo, extendiéndole el papel. Era un dibujo de un avión, con un sol brillante y nubes blancas. Pero lo que llamó la atención de Renata fue que había dos figuras dibujadas junto a la ventana del avión, una mujer de cabello oscuro y un niño. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Renata, aunque ya sabía la respuesta. «Tú y yo», dijo Mateo. «En la escuela hablamos de cómo resolver problemas y ser buenos con los demás. La maestra nos dijo que a veces está bien no ganar y ser amable. Yo pensé en nosotros en el avión, y en cómo quería la ventana, ¿te acuerdas?». Las palabras de Mateo perforaron el corazón de Renata. El rostro de su hijo era puro, lleno de inocencia, y aunque no lo decía directamente, parecía estar cuestionando las decisiones de su madre sin siquiera darse cuenta. «Sí, me acuerdo, hijo», dijo finalmente, devolviéndole el dibujo. «Es muy bonito». Después de que Mateo se fue a su habitación, Renata tomó su teléfono. Miró las notificaciones acumuladas y sintió un impulso que no había sentido antes, la necesidad de reconocer sus errores. Abrió su cuenta de redes sociales, pero las palabras no fluían. Era como si cada letra pesara toneladas.
Finalmente, dejó el teléfono a un lado, frustrada consigo misma. Horas más tarde, mientras Renata luchaba con sus pensamientos, Isabela se encontraba en su casa, agotada pero satisfecha. La conferencia en la universidad había sido un éxito, y aunque los nervios la acompañaron durante todo el evento, las palabras fluyeron de manera natural. Había hablado sobre su experiencia, pero también sobre cómo las pequeñas decisiones en momentos de conflicto podían tener un impacto más grande de lo que imaginamos. Esa noche, recibió un mensaje de una joven desconocida. Gracias por compartir su historia. Siempre he tenido problemas para manejar mi enojo, pero después de verla, siento que puedo intentarlo de otra manera. Gracias por ser un ejemplo. Isabela sonrió, sintiendo que tal vez había tomado la decisión correcta al aceptar su lugar en el centro de atención. Pero no podía evitar pensar en Renata. Se preguntaba cómo estaría lidiando con todo esto y si, de alguna manera, encontraría una forma de salir adelante. Renata, por su parte, decidió finalmente enfrentar su realidad. Al día siguiente, llamó a su jefe y le pidió una reunión. Cuando llegó a la oficina, las miradas de sus compañeros eran frías, incluso desconfiadas. Julián la recibió en su despacho con una expresión seria. Renata, ¿has pensado en lo que hablamos? Sí, lo he hecho, respondió ella, tratando de sonar segura. ¿Hice qué? Cometí errores. Estoy dispuesta a hacer lo necesario para arreglar las cosas, tanto aquí como afuera. Julián la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Es un buen comienzo, Renata. Pero no será fácil. El daño ya está hecho, y no basta con pedir disculpas. Necesitas demostrar que realmente quieres cambiar. Renata asintió. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificarse. Sabía que Julián tenía razón. Esa tarde, regresó a casa y, después de mucho tiempo, se sentó con Mateo a hablar de lo que había sucedido. Le explicó que, a veces, los adultos también se equivocan y que estaba trabajando para ser una mejor persona, tanto para él como para ella misma. Mateo la abrazó, y aunque no dijo nada, Renata sintió un alivio que no había experimentado en días. Esa noche, escribió un borrador de una disculpa pública. No estaba lista para publicarla, pero era un primer paso. Renata pasó días escribiendo, borrando y reescribiendo su disculpa. Las palabras parecían insuficientes, y cada vez que intentaba expresar lo que realmente sentía, terminaba perdiendo la paciencia consigo misma. Las críticas seguían llegando, pero ya no se sentía tan derrotada como al principio. Había algo diferente en ella, una pequeña chispa de aceptación de que todo lo que estaba enfrentando era consecuencia de sus propias acciones. Esa mañana, decidió salir de casa y visitar el parque donde solía llevar a Mateo a jugar. Lo observó desde una banca mientras él corría detrás de una pelota, riendo con otros niños. A pesar de todo lo que había sucedido, Mateo seguía siendo su mayor motivo para seguir adelante. Sacó su teléfono y abrió las redes sociales. Las notificaciones seguían acumulándose, pero esta vez las ignoró. En lugar de eso, comenzó a escribir un mensaje: durante las últimas semanas, he estado reflexionando profundamente sobre mis acciones. Quiero pedir disculpas sinceras a Isabela Moreira por la manera en que la traté y a todas las personas que se sintieron afectadas por mi comportamiento. Me equivoqué al reaccionar desde el enojo y no desde la empatía. Estoy trabajando para ser una mejor persona, no solo por mí, sino por mi hijo, quien merece un mejor ejemplo. Espero que este sea el primer paso para enmendar mis errores. Renata leyó el mensaje varias veces antes de pulsar el botón de publicar. Al hacerlo, sintió como si una gran carga se liberara de sus hombros. Miró a Mateo, quien ahora venía corriendo hacia ella con la pelota en las manos. Mamá, ¿puedes jugar conmigo? Claro, hijo, respondió con una sonrisa sincera. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Isabela revisaba su agenda llena de nuevas invitaciones para conferencias y entrevistas. Aunque estaba agradecida por la oportunidad de compartir su mensaje, comenzaba a sentirse abrumada por la tensión. Decidió tomarse un día libre y visitó la cafetería de siempre, donde pidió su té favorito y se sentó junto a la ventana a leer. Su tranquilidad fue interrumpida por una notificación en su teléfono. Era una captura de pantalla del mensaje de disculpa de Renata, enviado por Elena. ¿Ya viste esto? Parece que finalmente se dio cuenta de lo que hizo. Isabela leyó el mensaje detenidamente. Aunque sentía que las palabras eran genuinas, no podía evitar preguntarse si Renata realmente estaba comprometida con el cambio o si era solo una estrategia para silenciar las críticas.
Esa tarde, mientras paseaba por el parque, Isabela decidió responder al mensaje de Renata. Escribió algo breve pero significativo: acepto tus disculpas. Espero que encuentres la paz y el aprendizaje que necesitas en este proceso. No esperaba una respuesta, pero no pasó mucho tiempo antes de que Renata le enviara un mensaje privado: gracias por aceptar mis disculpas. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría encontrar una forma de compensarte. Si hay algo que pueda hacer, por favor, házmelo saber. Isabela leyó el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No por enojo, sino porque sentía que no era su lugar dictar cómo Renata debía redimirse. Esa era una decisión que Renata tenía que tomar por sí misma. Mientras los días pasaban, el mensaje de disculpa de Renata comenzó a generar una conversación diferente en las redes sociales. Aunque muchos seguían siendo críticos, otros empezaron a aplaudir su valentía al admitir sus errores públicamente. En los programas de televisión que antes la habían criticado, ahora analizaban su disculpa como un ejemplo de cómo enfrentar el impacto de las redes sociales. Por otro lado, Renata comenzó a buscar ayuda profesional para entender el origen de su comportamiento. En sus primeras sesiones de terapia, exploró cómo su crianza había moldeado su visión del mundo y cómo el resentimiento acumulado había influido en sus relaciones personales. Mateo también se benefició del cambio en su madre. Renata comenzó a dedicarle más tiempo de calidad, alejándose de las redes sociales y enfocándose en actividades que fortalecieran su vínculo. Una tarde, mientras jugaban juntos en casa, Mateo le dijo algo que la dejó reflexionando profundamente: mamá, me gusta cómo estás ahora. Ya no estás enojada todo el tiempo. Esa noche, Renata se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un diario sobre su experiencia. No sabía si algún día lo compartiría con el mundo, pero sentía que documentar su proceso de aprendizaje era parte de su redención. La mañana en la ciudad era tranquila, con un cielo despejado que contrastaba con las turbulencias internas de Renata e Isabela. Aunque sus vidas seguían desarrollándose de manera independiente, cada paso que daban estaba indirectamente conectado por el evento que las había marcado. Renata había comenzado a asistir regularmente a sus sesiones de terapia, enfrentando los aspectos más oscuros de su personalidad. En una de esas sesiones, recordó un momento de su infancia que siempre había evitado confrontar. Mis padres siempre me decían que debía ser fuerte, que no podía mostrar debilidad, porque el mundo se aprovecharía de mí si lo hacía, dijo mientras miraba sus manos, entrelazadas en su regazo. La terapeuta la observó con paciencia antes de responder: ¿y esa fortaleza, te ha servido para construir relaciones más sólidas o para alejarlas? Renata se quedó en silencio, sintiendo cómo esas palabras la golpeaban con una verdad que había ignorado por años. Había construido una barrera para protegerse, pero esa misma barrera había mantenido alejadas a las personas que más le importaban. Después de esa sesión, decidió tomar una medida que había estado evitando: escribir una carta a su exesposo, Raúl. No para justificar sus acciones pasadas, sino para reconocer cómo sus propias inseguridades habían contribuido al deterioro de su relación. Mientras tanto, Isabela continuaba adaptándose a su nueva realidad. Aunque seguía impartiendo clases en la escuela secundaria donde trabajaba, su horario estaba cada vez más lleno de compromisos externos. La conferencia que había dado en la universidad había tenido un impacto inesperado, y organizaciones de todo el país querían invitarla a compartir su experiencia. En una de esas conferencias, Isabela recibió una pregunta del público que la dejó reflexionando profundamente. Profesora Moreira, ¿qué le diría a la persona que causó el conflicto si tuviera la oportunidad de hablar con ella nuevamente? Isabela tomó un momento antes de responder. Le diría que todos cometemos errores, pero lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. La vida no se trata de nunca fallar, sino de aprender y crecer a partir de nuestras fallas. Sus palabras resonaron entre los asistentes, pero para ella fueron un recordatorio de que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. De regreso en su hogar, Isabela recibió un paquete inesperado. Al abrirlo, encontró un libro de literatura clásica con una nota en su interior. Era de una alumna que había asistido a una de sus conferencias. Gracias por enseñarnos que la calma es una fuerza, no una debilidad. Este libro me recordó a usted. Isabela sonrió, conmovida por el gesto. Aunque su vida había cambiado drásticamente, aún encontraba consuelo en los pequeños momentos de gratitud. Mientras tanto, Renata dio un paso más en su camino hacia la redención. Decidió visitar el restaurante donde había trabajado un mesero al que había tratado mal en el pasado.
Había visto cómo esa imagen se viralizó junto con el video del avión, y aunque sabía que no podía cambiar lo sucedido, quería disculparse personalmente. Cuando llegó al lugar, buscó al mesero, que ahora era el encargado del establecimiento. Al verla, él frunció el ceño, claramente recordando quién era. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero disculparme por la manera en que te traté aquella vez. No hay excusa para mi comportamiento, y estoy trabajando para ser mejor. El hombre la miró en silencio antes de responder, no puedo decir que lo haya olvidado, pero agradezco que hayas venido. Eso ya es algo. Renata salió del restaurante con una sensación extraña. Sabía que la redención no era un camino rápido ni fácil, pero cada paso que daba parecía acercarla más a la persona que quería ser. Esa noche, mientras Isabela leía el libro que había recibido como regalo, y Renata escribía en su diario sobre sus experiencias recientes, sus pensamientos coincidieron de manera inesperada. Ambas estaban aprendiendo que el verdadero cambio no ocurre de un día para otro, sino en los pequeños actos cotidianos que reflejan nuestras intenciones. Aunque sus caminos no se cruzaron físicamente, en espíritu estaban más conectadas de lo que cualquiera de ellas podría imaginar. Las semanas habían pasado, pero el impacto del incidente seguía resonando en las vidas de Renata e Isabela. Aunque ambas habían continuado con sus respectivos procesos, algo en el aire parecía indicar que sus historias no estaban completamente separadas. Renata había comenzado a trabajar en un proyecto personal. Inspirada por las lecciones que aprendía en terapia y los comentarios de Mateo sobre la importancia de la empatía, decidió crear una campaña digital llamada Reconstruyendo Puentes. Su objetivo era compartir su experiencia y fomentar el diálogo sobre cómo manejar el enojo y las tensiones cotidianas en la era de las redes sociales. El inicio fue modesto, pequeños videos donde hablaba sobre sus errores y lo que estaba haciendo para enmendarlos. Aunque los comentarios seguían siendo mixtos, algunas personas comenzaron a mostrar interés en su mensaje. Isabela, por su parte, había aceptado participar en un foro nacional sobre el poder de la resiliencia. El evento reuniría a expertos, líderes comunitarios y figuras públicas para hablar sobre cómo construir sociedades más empáticas. Aunque no era experta en el tema, su experiencia la colocaba en una posición única para compartir su perspectiva. Un día, mientras revisaba los correos relacionados con el evento, Isabela encontró un mensaje inesperado. Venía de un miembro del equipo organizador, quien le explicó que habían invitado a Renata a formar parte del panel. Creemos que su presencia podría enriquecer el debate, ya que representa un punto de vista diferente y complementario. Por supuesto, entendemos si esto le causa incomodidad, pero queríamos informarle antes de confirmarlo. Isabela se quedó mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Aunque había aceptado las disculpas de Renata, la idea de compartir un espacio con ella era algo que no había considerado. Después de reflexionar durante unos días, finalmente respondió: estoy dispuesta a participar en el panel, independientemente de quien esté presente. Creo que es una oportunidad para demostrar que el diálogo es posible incluso en situaciones difíciles. Mientras tanto, Renata también había recibido la invitación. Su reacción inicial fue de miedo. Sabía que su presencia sería polémica, especialmente frente a Isabela. Pero después de hablarlo con su terapeuta y con Mateo, decidió que era un paso necesario en su proceso de cambio. El día del foro llegó. El auditorio estaba lleno, con cámaras de televisión y periodistas listos para capturar cada momento. Renata e Isabela se saludaron brevemente antes de subir al escenario, intercambiando una mirada que decía más que cualquier palabra. El panel comenzó con preguntas generales sobre la resiliencia y la importancia de la empatía en una sociedad polarizada. Isabela, con su tono calmado y pausado, compartió su experiencia, enfatizando cómo su tranquilidad no era una muestra de debilidad, sino una decisión consciente de no alimentar el conflicto. Cuando llegó el turno de Renata, tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Sé que para muchos aquí, mi presencia puede parecer contradictoria. Después de todo, fui el origen del conflicto que hoy nos reúne. Pero estoy aquí porque creo que el cambio es posible. Cometí errores graves, y estoy trabajando para enmendarlos. He aprendido que la empatía no solo es algo que debemos exigir de los demás, sino algo que debemos practicar constantemente, incluso cuando fallamos. El silencio en el auditorio era absoluto. Por primera vez, Renata sintió que sus palabras no eran un intento de justificar sus acciones, sino una muestra genuina de vulnerabilidad. El momento culminante del panel llegó cuando un asistente levantó la mano y preguntó:
¿qué podemos aprender de esta experiencia, no solo como individuos, sino como sociedad? Isabela tomó el micrófono primero. Creo que esta experiencia nos enseña que todos estamos conectados, incluso en nuestras diferencias. Cada acción tiene un impacto, y es nuestra responsabilidad decidir si ese impacto será positivo o negativo. Luego, Renata añadió, y que no importa cuán bajo caigamos, siempre hay una oportunidad de levantarnos, pero solo si estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar nuestras fallas con honestidad. El auditorio estalló en aplausos, no por las palabras de una o de otra, sino por la unión de ambas perspectivas en un mensaje de esperanza. Esa noche, mientras regresaban a sus respectivas casas, Renata e Isabela reflexionaron sobre lo que había ocurrido. Aunque sus caminos seguían siendo distintos, ambas sintieron que algo había cambiado. Ya no eran adversarias, sino piezas de un mismo rompecabezas que buscaba construir algo mejor. La noche posterior al foro, la ciudad brillaba con las luces de los edificios, pero para Renata e Isabela, la calma era relativa. Ambas mujeres regresaron a sus hogares con emociones encontradas y pensamientos que las mantenían despiertas. En el apartamento de Renata, Mateo jugaba con sus bloques de construcción mientras ella revisaba los comentarios en línea sobre el evento. Para su sorpresa, muchas de las reacciones eran positivas. Renata está mostrando un verdadero cambio. Eso requiere valentía. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender. Pero entre los comentarios positivos, uno resaltó como una daga. Qué conveniente que Renata hable de empatía ahora, pero ¿qué hay de las veces que destruyó vidas con su actitud? ¿Ya olvidó cómo trató a su propia hermana? Renata sintió un escalofrío. Había intentado enterrar esa parte de su vida, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentarla. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. La voz de Clara, su madre, respondió con su tono habitual de severidad. Renata, ¿por qué llamas a estas horas? Mamá, necesito saber dónde está Teresa. Necesito hablar con ella. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Finalmente, Clara respondió con un suspiro. Tu hermana no quiere saber nada de ti. La lastimaste demasiado, Renata, ¿qué podría cambiar ahora? Quiero pedirle perdón. Sé que he cometido muchos errores, pero estoy tratando de cambiar, y no puedo seguir adelante sin arreglar esto. Clara le dio una dirección con cierta reticencia, advirtiéndole que no esperara una bienvenida cálida. Renata agradeció en silencio antes de colgar. Al día siguiente, con el corazón acelerado, Renata llegó a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Tocó la puerta, y después de unos momentos, Teresa apareció. Era una mujer de mirada dura pero cansada, como si hubiera cargado con el peso de los años sin descanso. ¿Qué haces aquí, Renata?, preguntó sin rodeos. Vine a pedirte perdón, Teresa. Sé que no fui una buena hermana. Te juzgué, te ignoré cuando más me necesitabas, y nunca estuve ahí para ti. Estoy tratando de cambiar, pero no puedo hacerlo sin arreglar las cosas contigo. Teresa la miró en silencio, como evaluando si sus palabras eran sinceras. Renata, tus palabras no pueden borrar lo que pasó. Pero si realmente estás cambiando, demuéstralo. No con discursos, sino con acciones. Renata asintió, sintiendo que aún había un largo camino por recorrer, pero dispuesta a enfrentarlo. Mientras tanto, Isabela también se enfrentaba a su propio pasado. Una llamada inesperada de su hija, Valeria, la tomó por sorpresa. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, y aunque la conversación comenzó de manera formal, pronto se tornó más personal. Mamá, vi el foro. Escucharte hablar me hizo pensar en todo lo que pasó entre nosotras. Tal vez sea hora de intentarlo de nuevo, dijo Valeria con voz temblorosa. Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante años, había soñado con esta oportunidad, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarse a todo lo que había quedado sin decir. Valeria, no sabes cuánto he esperado este momento. Quiero que hablemos, pero también quiero que sepas que estoy dispuesta a escuchar todo lo que tengas que decir, incluso si duele. La llamada terminó con un acuerdo para reunirse en los próximos días, y aunque Isabela sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, sentía que había dado el primer paso hacia algo nuevo. Esa noche, ambas mujeres, cada una en su propio rincón del mundo, reflexionaron sobre los fantasmas de su pasado y las oportunidades que se presentaban para sanar. Aunque el proceso era doloroso, ambas sabían que era necesario para encontrar la paz que tanto buscaban.
La mañana del encuentro entre Renata y Teresa llegó envuelta en una tensión palpable. Renata se detuvo frente a la modesta casa de su hermana, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Había pasado la noche ensayando qué decir, pero ahora que estaba ahí, todas las palabras parecían haberse desvanecido. Tocó la puerta y, después de unos segundos que parecieron eternos, Teresa la abrió. Su expresión era neutra, pero sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y cautela. «Pasa, Renata», dijo con voz firme. El interior de la casa era sencillo pero acogedor, con fotografías familiares en las paredes y una mesa redonda en el centro del comedor. Renata notó una foto de ambas cuando eran niñas, abrazadas y sonrientes, un recuerdo de tiempos más simples. Se sentaron frente a frente, y Teresa rompió el silencio. «Dijiste que querías hablar. Aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas decirme?». Renata tomó aire profundamente antes de comenzar. «Teresa, sé que durante mucho tiempo te he fallado. No estuve ahí cuando más me necesitabas. En lugar de apoyarte, te juzgué, y eso es algo que llevo cargando desde entonces. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Estoy tratando de cambiar, y parte de ese cambio significa enfrentar las cosas que he evitado por años, como pedirte perdón». Teresa la miró en silencio, procesando cada palabra. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. «Renata, ¿sabes cuántas veces soñé con que vinieras y dijeras esto? Pero esos sueños siempre terminaban en decepción. No sé si puedo confiar en que esto es real o si es solo otra de tus maneras de justificarte». Las palabras de Teresa golpearon a Renata como una avalancha, pero en lugar de defenderse, asintió. «Tienes razón en no confiar en mí, y sé que mis palabras no son suficientes. Solo puedo demostrarlo con el tiempo, si me das la oportunidad». Teresa permaneció en silencio por unos momentos antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Sin voltear, habló con voz más suave. «No sé si estoy lista para perdonarte, Renata. Pero si realmente estás cambiando, quiero verlo. Por ahora, eso es lo único que puedo ofrecerte». Renata aceptó esas palabras como un pequeño triunfo, sabiendo que el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Mientras tanto, Isabela se encontraba en un café esperando a Valeria. El corazón le latía con fuerza mientras miraba por la ventana, buscando la figura de su hija entre los transeúntes. Finalmente, Valeria apareció, luciendo un vestido sencillo y con el cabello recogido en una coleta. «Mamá», dijo al acercarse, con una sonrisa tímida pero genuina. «Valeria», respondió Isabela mientras se levantaba para abrazarla. El abrazo fue breve pero lleno de significado, como si ambas estuvieran midiendo la intensidad de sus emociones. Se sentaron, y después de pedir un par de cafés, comenzó la conversación. «Vi el foro donde hablaste, mamá. Fue extraño verte ahí, tan segura, tan tranquila. No es la persona que recuerdo de mi infancia», dijo Valeria con una leve sonrisa. «Supongo que con el tiempo aprendemos a cambiar, o al menos a intentarlo. Pero sé que cometí muchos errores contigo, y lamento no haber sido la madre que necesitabas en ese momento», respondió Isabela con honestidad. Valeria miró a su madre por unos segundos antes de hablar. «Cometiste errores, sí, pero también me diste lecciones que no entendí hasta ahora. Siempre dijiste que la fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma. Creo que finalmente estoy entendiendo lo que querías decir». La conversación continuó, tocando temas dolorosos pero necesarios. Al final, ambas salieron del café con la sensación de haber dado un paso importante hacia la sanación. Mientras las dos mujeres enfrentaban sus propios desafíos personales, el mensaje de disculpa pública de Renata seguía generando conversaciones en las redes. Algunas personas la criticaban, diciendo que era una estrategia para limpiar su imagen, mientras que otras la defendían, reconociendo su esfuerzo por cambiar. Un programa de televisión invitó a ambas mujeres a una entrevista conjunta para hablar sobre sus experiencias y lo que habían aprendido desde el incidente en el avión. Renata aceptó con nerviosismo, mientras que Isabela lo hizo con la calma que la caracterizaba. El día de la entrevista, la conductora les preguntó qué les dirían a las personas que seguían divididas entre apoyarlas o criticarlas. Renata respondió primero: «A quienes me critican, tienen todo el derecho de hacerlo. Mis errores fueron públicos, y entiendo que no todos puedan perdonarme. Pero a quienes ven en mí una posibilidad de cambio, gracias por darme esa oportunidad. Estoy trabajando cada día para merecerla». Isabela añadió: «Creo que todos podemos aprender algo de esta experiencia, incluso si estamos en lados opuestos.
Al final, lo importante es recordar que cada acto, por pequeño que sea, tiene un impacto en las personas a nuestro alrededor. La entrevista terminó con aplausos del público, dejando un mensaje de esperanza y reconciliación. La entrevista conjunta entre Renata e Isabela continuó resonando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fragmentos del diálogo fueron compartidos miles de veces, y el tono positivo del público parecía señalar que ambas mujeres habían logrado transmitir un mensaje importante. Sin embargo, fuera de las cámaras, ambas continuaban enfrentando desafíos personales que requerían toda su energía. Renata, animada por el impulso de la entrevista, decidió dar un paso más en su campaña Reconstruyendo Puentes. Organizó una reunión comunitaria en un centro cultural de su barrio, invitando a personas interesadas en compartir historias sobre cómo habían enfrentado conflictos y aprendido de ellos. El evento, aunque pequeño, fue un éxito. Renata abrió la reunión con un discurso sencillo, lleno de sinceridad. Hace unos meses, yo era la última persona que alguien hubiera imaginado organizando algo así. Pero aquí estoy, porque entendí que el cambio empieza cuando dejamos de justificar nuestros errores y empezamos a aprender de ellos. Gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo. La audiencia, compuesta por vecinos, amigos y desconocidos curiosos, comenzó a compartir anécdotas, algunas tristes, otras esperanzadoras. Una mujer habló sobre cómo había aprendido a perdonar a su hermana después de años de rencor. Un joven compartió cómo una disculpa a tiempo había salvado su relación con su mejor amigo. Renata escuchó cada historia con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su propio proceso de cambio. Cuando la reunión terminó, varias personas se acercaron a agradecerle por crear un espacio donde podían hablar libremente sobre sus emociones. Por otro lado, Isabela seguía navegando entre sus compromisos públicos y su deseo de mantener su vida personal en calma. La reunión con Valeria había sido un primer paso importante, pero ambas sabían que quedaba mucho por resolver. Un fin de semana, Valeria invitó a Isabela a pasar el día con su familia en un parque cercano. Aunque nerviosa, Isabela aceptó. Cuando llegó, encontró a su hija jugando con su nieto, un niño de 5 años con la misma sonrisa encantadora que Valeria tenía de pequeña. «Mamá, este es Emiliano», dijo Valeria mientras abrazaba a su hijo. «Hola, Emiliano», dijo Isabela con una sonrisa cálida. «He oído muchas cosas buenas sobre ti». El niño la miró con curiosidad antes de extenderle un dibujo. «Es para ti», dijo con timidez. Isabela miró el dibujo, era un árbol lleno de hojas verdes y un sol brillante en el cielo. Sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras tomaba al niño en un abrazo. «Gracias, Emiliano. Es el regalo más bonito que he recibido». El día transcurrió entre risas, juegos y conversaciones que poco a poco fueron sanando viejas heridas. Al final de la tarde, mientras miraban el atardecer, Valeria tomó la mano de su madre y le dijo: «Gracias por no rendirte, mamá. Por estar aquí». Esa noche, Isabela escribió en su diario, algo que hacía cuando sentía que las emociones la desbordaban: «Hoy sentí que el pasado dejó de ser una sombra para convertirse en una lección». Valeria y Emiliano son la prueba de que siempre hay algo que rescatar, incluso de las heridas más profundas. Mientras tanto, Renata regresaba a casa después de su reunión comunitaria, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Mateo le esperaba en el sofá, con un dibujo en las manos. «Mamá, hice esto para ti», dijo mientras le entregaba el papel. Era un dibujo de ambos, sonriendo y tomados de la mano frente a un arco iris. «¿Te gusta?», preguntó Mateo, con los ojos brillando de emoción. «Es perfecto», respondió Renata mientras lo abrazaba. «Gracias, hijo. Eres mi mayor inspiración». Esa noche, mientras ambas mujeres reflexionaban sobre los avances en sus vidas, un pensamiento cruzó por sus mentes: tal vez el verdadero cambio no radicaba en borrar los errores del pasado, sino en construir algo nuevo a partir de ellos. Era una mañana fresca en la ciudad, y el cielo despejado parecía reflejar la sensación de renovación que tanto Renata como Isabela habían comenzado a experimentar en sus vidas. Aunque sus caminos no se habían cruzado nuevamente desde la entrevista, ambas estaban conscientes del impacto que habían tenido la una en la otra. Renata se encontraba en el centro comunitario donde había comenzado a realizar talleres semanales de manejo emocional. El grupo había crecido desde el primer encuentro, y ahora incluía a jóvenes, padres de familia y hasta profesionales que buscaban herramientas para enfrentar conflictos con más empatía.
Hoy quiero que pensemos en las personas que hemos lastimado, no para sentir culpa, sino para reflexionar sobre cómo podemos convertir esos errores en algo positivo, dijo Renata mientras escribía la palabra reconciliación en un pizarrón. Después del taller, un joven se acercó a ella. Señora Renata, nunca pensé que alguien como usted pudiera entender lo que yo siento. Su historia me hace creer que sí puedo cambiar. Renata sonrió, conmovida. Aunque todavía había quienes cuestionaban sus intenciones, estos pequeños momentos le daban la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Isabela se preparaba para una ceremonia especial organizada por la universidad donde había dado su primera conferencia. Habían decidido honrarla con un reconocimiento por su contribución a la promoción de la empatía y la resiliencia en la sociedad. Aunque Isabela aceptó con humildad, sentía que el verdadero premio estaba en las conexiones que había logrado restablecer con Valeria y su nieto Emiliano. La ceremonia fue emotiva, con discursos que destacaban la importancia de mantener la calma y la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Al finalizar, Isabela fue rodeada por estudiantes y profesores que querían agradecerle personalmente por su ejemplo. Una de las últimas personas en acercarse fue una joven tímida, con un cuaderno en la mano. Profesora Moreira, esto es para usted. Escribí un ensayo inspirado en sus palabras y cómo me ayudaron a superar una situación difícil con mi familia. Isabela tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo que el ciclo de aprendizaje que había iniciado en su vida ahora se reflejaba en las vidas de los demás. Esa noche, mientras Renata escribía en su diario sobre los avances en su relación con Mateo y Teresa, decidió que era hora de escribir una carta más, una para Isabela. Tomó su pluma y comenzó: querida Isabela, aunque nuestras vidas solo se cruzaron por un breve momento, ese encuentro cambió el rumbo de mi vida. Tus acciones, tu calma y tu dignidad me hicieron reflexionar sobre quién era yo y quién quería ser. Gracias por mostrarme que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento y la empatía. Espero que este mensaje llegue a ti como una expresión sincera de gratitud. Por su parte, Isabela, antes de dormir, hojeó el cuaderno que le había dado la joven en la ceremonia. Encontró una frase subrayada que le recordó su propia experiencia: el verdadero cambio no ocurre en soledad, necesitamos de otros para aprender a ser mejores. Ambas mujeres, en sus respectivos hogares, se permitieron una sonrisa antes de cerrar los ojos. Aunque sus caminos habían sido turbulentos, ahora sabían que cada paso, cada error y cada lección las había llevado hacia un lugar de paz y reconciliación. Habían pasado varios meses desde el foro y la entrevista conjunta. La ciudad seguía su ritmo acelerado, pero para Renata e Isabela, la vida había tomado un curso más pausado y significativo. Ambas mujeres continuaban creciendo en sus respectivos caminos, sin saber que el destino aún tenía una última conexión preparada para ellas. Renata se encontraba en un centro cultural donde acababa de finalizar uno de sus talleres más concurridos hasta la fecha. La sala aún estaba llena de energía, con los participantes discutiendo animadamente sobre lo aprendido. Renata recogía sus notas cuando un organizador del evento se le acercó con una sonrisa. Renata, me gustaría presentarte a alguien que también está haciendo un trabajo increíble sobre resiliencia. Creo que les interesará conocerse. Renata, curiosa, siguió al organizador hacia el vestíbulo. Su corazón dio un vuelco al ver a la persona que estaba de pie al otro lado de la sala, Isabela Moreira. Ambas mujeres se miraron con sorpresa, seguidas de una sonrisa que fue creciendo en sus rostros. La última vez que se vieron había sido en la entrevista, pero ese momento parecía ahora parte de un pasado lejano. Isabela, dijo Renata, avanzando con paso firme pero emocionado. Renata, respondió Isabela con su tono calmado y cálido. El organizador, ajeno a la historia que compartían, observó la escena con curiosidad antes de dejarlas a solas. No esperaba encontrarte aquí, dijo Renata, rompiendo el hielo. Ni yo. Vine a dar una charla, pero parece que este lugar también es parte de tu nueva vida, respondió Isabela con una leve sonrisa. Renata asintió, sintiendo la necesidad de expresar algo que había guardado desde hacía tiempo. Quiero agradecerte, Isabela. No solo por lo que hiciste en el avión, sino por el impacto que has tenido en mi vida desde entonces. No sé si habría llegado tan lejos sin ese momento de reflexión que provocaste. Isabela la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Renata, todos enfrentamos nuestras batallas. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlas. Me alegra saber que encontraste un camino que te hace sentir en paz. La conversación fluyó con naturalidad mientras ambas compartían cómo habían transformado sus vidas.
Isabela habló de Valeria y Emiliano, mientras Renata describía los avances en su relación con Mateo y Teresa. Cada palabra parecía cerrar un ciclo que había comenzado con aquel tenso encuentro en el avión. Antes de despedirse, Renata extendió una invitación. Estoy organizando un evento comunitario el próximo mes. Me encantaría que participaras como ponente. Tu historia sigue siendo una inspiración para muchos. Isabela sonrió, inclinando la cabeza ligeramente. Sería un honor. Tal vez, esta vez podamos unir nuestras experiencias y crear algo aún más significativo juntas. El apretón de manos con el que sellaron el acuerdo fue simbólico, una representación de cómo dos mujeres, cuyas vidas habían estado marcadas por el conflicto, ahora estaban unidas por un propósito común. El día del evento, Renata e Isabela compartieron el escenario por primera vez desde el foro. Sus discursos no solo inspiraron a la audiencia, sino que también mostraron que la reconciliación y el crecimiento son posibles incluso en las situaciones más inesperadas. Al finalizar, mientras los aplausos resonaban en el auditorio, ambas se miraron con un entendimiento silencioso. Habían recorrido un largo camino, pero sabían que esto era solo el comienzo de una nueva etapa. En el público, Mateo y Emiliano jugaban juntos mientras Valeria y Teresa conversaban animadamente. Aquella escena, cargada de risas y esperanza, era la prueba de que incluso los momentos más oscuros pueden dar paso a algo extraordinario. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.